La inteligencia artificial está empezando a cambiar todo. En este video aprenderás las 7 formas más valiosas para usar ChatGPT fácil y rápido y que todo estudiante debería conocer, las cuales te permitirán ahorrarte un mundo de tiempo. Comencemos. La primera forma es parafrasear textos. Muchas veces cuando estamos investigando para un proyecto o tarea, encontramos información que es relevante, pero está escrita en un lenguaje difícil de entender, o más bien queremos cambiarle las palabras. Sin embargo, esto nos quita mucho tiempo hacerlo manualmente. Entonces nosotros podemos copiar y pegar el texto de internet en ChatGPT y así obtener una versión parafraseada que tenga otras palabras sin cambiar el significado, pero mucho ojo, dale un vistazo a la información para ver si se ajusta a lo que tú estás buscando. Bien, por ejemplo, yo quiero escribirle una definición que yo saqué en internet y le digo a ChatGPT lo siguiente. La segunda forma es hacer resúmenes. ChatGPT es capaz de leer un texto que le damos y resumirlo en un solo párrafo o incluso en una sola oración. Esto es especialmente útil cuando necesitamos obtener una idea general de un texto extenso o hacer resúmenes. Vamos a decirle a ChatGPT que me resuma un libro entonces. La tercera forma es la traducción de idioma. Si necesitas leer un texto en un idioma que no conoces, ChatGPT puede traducirlo automáticamente a tu idioma preferido. Vamos a decirle a ChatGPT que nos traduzca este texto y vamos a ver cómo lo traduce. La cuarta forma es la creación de preguntas de examen. Si estás estudiando para un examen, ChatGPT viene a ayudarte. Con ChatGPT puedes crear preguntas relevantes sobre un tema en específico y así evaluarte a ti mismo. Vamos a decirle a ChatGPT que nos haga 3 preguntas para saber si conozco yo sobre el cerebro humano. La quinta forma es la asistencia que te da ChatGPT en la escritura de tesis, ensayos o tareas. ChatGPT puede ayudarte a generar ideas para tus trabajos o tareas y proporcionar información relevante y útil sobre el tema que estás investigando. Vamos a pedirle a ChatGPT cómo se hace una conclusión de una tesis. La sexta forma es la ayuda en la investigación bibliográfica. Si estás buscando información sobre un tema en específico, ChatGPT puede ayudarte a encontrar fuentes relevantes y útiles para tu investigación. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga 5 libros para aprender sobre gestión del tiempo. Por último, la séptima forma es la generación de contenido para presentaciones y proyectos escolares o de nuestros estudios. ChatGPT puede ayudarte a generar ideas y contenido relevante. Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que nos diga temas para una exposición o proyecto de una materia en específico. Por ejemplo, vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga 5 temas de presentación para una exposición nivel básica en francés.
En resumen, con estas 7 formas podrás usar ChatGPT fácil y rápido, y estoy seguro que te ahorrarás mucho tiempo. Muchísimas gracias por ver este video. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Dime abajo en los comentarios dónde aplicarías lo que has aprendido hoy. Te deseo lo mejor y hasta la próxima.